En este video vamos a sumergirnos en las reflexiones de Massimo Pigliucci sobre la muerte, un tema de intriga filosófica durante siglos. Es importante aclarar desde el inicio que nuestro objetivo es comprender y compartir las ideas de los estoicos sobre este tema, sin intención alguna de promover o justificar el suicidio. Es crucial entender que las ideas de los estoicos sobre la muerte deben contextualizarse histórica y culturalmente. Las circunstancias de cada persona son únicas y lo que funciona para un estoico antiguo puede no ser aplicable a la modernidad, o para todos. Asimismo, es fundamental recordar que la filosofía no debe utilizarse como un sustituto de la atención médica profesional. Si estás atravesando un momento difícil, te recomendamos buscar ayuda especializada. En la descripción del video dejaremos enlaces y teléfonos de líneas de ayuda para cuestiones relacionadas con la salud mental. Si te sientes cómodo, puedes compartirnos tus reflexiones del tema en los comentarios. Parte 3. La disciplina del consentimiento. ¿Cómo reaccionar ante las situaciones? Capítulo 11. Sobre la muerte y el suicidio. Tengo que morir. ¿Es eso verdad? Si es así, entonces estoy muriendo. Pero si es pronto, entonces ahora cenaré, porque es la hora de cenar. Y después, cuando llegue el momento, moriré. Los antiguos estoicos estaban muy preocupados por la muerte. En realidad, preocupados no es la palabra más correcta. Eran conscientes de la muerte y de la importancia que los seres humanos le otorgan, pero desarrollaron una visión de ella muy inusual y fortalecedora. Debo confesar que he mantenido conversaciones largas y duras con Epicteto sobre este tema. La idea de la muerte solía perturbarme profundamente. Es más, hubo una época de mi vida en la que solía pensar en ella casi cada día y algunos días más de una vez. No quiero transmitir la impresión de que he sido en algún momento un tipo taciturno, propenso a las ideas depresivas. Al contrario, siempre he sido razonablemente optimista sobre la vida, disfrutando o haciendo lo mejor posible con cuanto me ha deparado la fortuna, y por suerte me ha deparado mucho. Más aún, soy biólogo. Sé que la muerte es un hecho natural, el resultado de la senda evolutiva particular que nuestros ancestros emprendieron hace eones. Si fuéramos bacterias, por ejemplo, no moriríamos de viejos, solo por accidente, pero en este caso tampoco seríamos capaces de desarrollar filosofía sobre la vida. Aún así, la idea de que mi conciencia dejara de existir un día cualquiera me alteraba. Las cosas empezaron a cambiar cuando leí por primera vez la afirmación de Epicteto con la que he encabezado este capítulo. Reí en voz alta y pensé, qué actitud tan increíblemente alegre ante lo que la mayor parte de las personas creen que es la más temible de todas las cosas. Epicteto también me explicó por qué estaba tan preocupado. Cita: porque crecen las espigas del trigo, no deben madurar expuestas al sol, y si maduran, no ocurrirá que sean
hemos estudiado las cosas humanas, como los especialistas en caballos estudian las preocupaciones de los caballos. Fin de la cita. Este es un pasaje intrigante. Epicteto presenta tres ideas entrelazadas. Para empezar, no nos diferenciamos de otros seres vivos, como el grano cuyas espigas están destinadas a madurar al sol. Nosotros también estamos destinados a ser, entre comillas, cosechados. Los estoicos se tomaban el destino de una manera mucho más literal que muchos de nosotros en la actualidad, porque creían en algún tipo de providencia cósmica, pero aún desde un punto de vista eminentemente moderno y científico, podemos ver que somos una de las millones de especies vivas en uno de los probablemente miles de millones de planetas habitables en el universo. El segundo argumento que establece Epicteto es crucial. También nos turba la perspectiva de nuestra propia muerte, precisamente, porque a diferencia del grano y de la mayoría de las demás especies de la Tierra, somos capaces de concebir esta idea, y no obstante, el conocimiento de algo no cambia la naturaleza de dicha cosa, por supuesto, pues solo se trata de un cambio de actitud ante ella. Esta pauta de pensamiento conduce así en línea recta de regreso a la idea estoica fundamental de la dicotomía del control. La muerte no está bajo nuestro control, ocurrirá de un modo u otro, pero lo que sí está totalmente bajo nuestro control es la manera en cómo reflexionamos sobre ella. Esta es la parte que podemos y necesitamos trabajar. Este segundo punto lleva al tercero, la analogía entre el estudio de los asuntos humanos y, sorprendentemente, el estudio de los caballos. Epicteto nos recuerda que si nos asusta la muerte es por ignorancia. Si conociésemos o comprendiésemos realmente la condición humana, como el cuidador de un caballo conoce y comprende los caballos, entonces no reaccionaríamos como lo hacemos ante la perspectiva de nuestra propia muerte. A pesar de todo lo dicho hasta aquí, Epicteto tuvo la sensación de que yo no estaba demasiado convencido, así que cambió de táctica, como hace todo buen maestro cuando se encuentra con un alumno prometedor que aún así se niega a comprender un punto importante. Cito: te darás cuenta de una vez por todas de que no es la muerte la fuente de todos los males del hombre y de un espíritu mezquino y cobarde, sino más bien el miedo a la muerte. Por esto quiero que te disciplines contra el miedo. A esto se tienen que dirigir todos tus razonamientos, tus clases y tu entrenamiento. Entonces sabrás que solo así consiguen los hombres su libertad. Fin de la cita. Esta es una idea que también recogieron otros estoicos como Séneca y figuras posteriores influidas por el estoicismo como Montaigne. Si existe una cosa para la que debería ser buena la filosofía, es para que comprendamos mejor la condición humana al mostrarnos no solo cómo vivir de la mejor manera posible, sino aceptar el hecho de que la muerte no es algo que se deba temer. Incluso los archirrivales de los estoicos, que eran los epicúreos, estaban totalmente de acuerdo con esto, como escribió el fundador de su escuela en su carta a Meneceo. Cito: por eso la muerte, el más terrible de los males, no es nada para nosotros, teniendo en cuenta que, cuando estamos, la muerte no ha venido, y cuando viene la muerte, nosotros ya no estamos. Fin de la cita. Entonces, ¿qué ocurre si caigo enfermo?, le pregunté a Epicteto, pensando que quizá el tema no sea realmente la muerte, sino el proceso de morir. Cito: debes
postrado en una cama dura, pero lo puedes hacer como un hombre. No tendré una casa adecuada. Si la tuvieras, estarías igualmente enfermo. Un maestro duro, ¿no les parece? Pero ahora todo esto tiene un sentido perfecto dentro del marco del estoicismo. ¿De acuerdo? Es un hecho de la vida que las enfermedades nos acosan y para la mayoría de nosotros, una de ellas acabará por matarnos y tendremos que considerarnos afortunados si tenemos cerca a amigos o seres queridos. Querrá decir que hemos sido personas lo bastante decentes como para mantener tales relaciones con el resto de la humanidad. Los que nos rodean no pueden curar nuestra enfermedad o salvarnos de la muerte, pero pueden acompañarnos durante una parte del camino, reconfortándonos antes de que lleguemos allí. Y por supuesto, será mejor terminar el viaje en una casa adecuada y en una cama blanda, pero realmente, comparado con lo que estará ocurriendo y debería estar absorbiendo toda nuestra atención, estos son detalles menores. Así que, inevitablemente, llegará el momento de morir. Continué. ¿Qué quieres decir con morir? Entre comillas, me corrige Epicteto. No utilices palabras elevadas. Expresa los hechos tal como son. Ahora es el momento en que tu parte material vuelva a los elementos de los que está compuesto. ¿Qué hay de temible con eso? ¿Qué pérdida va a hacer esto para el universo? ¿Qué acontecimiento extraño o irracional? De nuevo, la voz tranquilizadora de la razón, calmada. De nuevo, la invitación a adoptar una perspectiva más amplia sobre las cosas en lugar de centrarse en uno mismo. El astrónomo Carl Sagan, uno de mis modelos científicos a seguir cuando era niño, nos invitó a reflexionar sobre el hecho de que literalmente somos polvo de estrellas. Los elementos químicos que nos componen se originaron tras la explosión de una supernova en algún punto cerca del sistema solar y después de miles de millones de años de evolución, dicha materia se convirtió en las moléculas que constituyen nuestro cuerpo. Se trata de una idea maravillosa y sobrecogedora, pero es lo contrario de aquello a lo que quiere llegar Epicteto. De nuevo, de una manera literal, volveremos al polvo, reciclando nuestros componentes químicos, permitiendo que nuevos seres vivos ocupen nuestro lugar en la trama del universo. No importa si dicha trama tiene una meta o solo es lo que es. En cualquier caso, procedemos del polvo cósmico y volveremos al polvo cósmico. Esto debería hacer que apreciésemos aún más el intervalo infinitesimal desde la perspectiva cósmica durante el que estamos vivos y comemos, bebemos y amamos. Lamentar por anticipado que este intervalo termine no solo es irracional, sino totalmente inútil. Pero aún así, algunas personas no están convencidas en absoluto. Al contrario, una serie de tecno-optimistas creen que la muerte es una enfermedad que se debe curar y están invirtiendo mucho dinero en el esfuerzo. Hablando en términos generales, se denominan a sí mismos transhumanistas y algunos de ellos se pueden localizar entre los hombres blancos millonarios de Silicon Valley, donde están ubicadas muchas de las compañías tecnológicas más prestigiosas del mundo. Quizá el más famoso e influyente del grupo sea Ray Kurzweil, un futurista, alguien que cree que puede estudiar y predecir el futuro, que trabaja actualmente en Google en el desarrollo de un software que comprende el lenguaje natural. Kurzweil tiene en su haber una serie de logros importantes
desarrollo del primer sistema de reconocimiento óptico de caracteres multifuente. En el momento de escribir estas líneas, tiene 68 años y lleva planteando desde hace algún tiempo que el camino de la inmortalidad se va a dar mediante la descarga de nuestra conciencia en un ordenador, algo que afirma que será posible dentro de poco tiempo. De hecho, será mejor que dominemos este proceso antes de la llamada singularidad, un término inventado por el matemático Stanislaw Ulam para describir el momento en el que los ordenadores serán más inteligentes que las personas y empezarán a dirigir el progreso tecnológico independientemente de la propia humanidad, y quizá a pesar de ella. Este no es el lugar para explicar por qué creo que la idea de una singularidad se basa en una incomprensión fundamental de la naturaleza de la inteligencia, o porque es extremadamente improbable que descargar, entre comillas, nuestra conciencia en un ordenador sea posible, teniendo en cuenta que la conciencia no es un objeto ni una pieza de software. Aquí no estoy interesada en la desfachatez que muestran personas como Kurzweil, así como sus seguidores tipo secta, que se creen tan importantes que deben, como si fueran dioses, trascender las leyes de la propia naturaleza, sin entrar en el tema de que están gastando cantidades ingentes de dinero y energía que se podrían emplear en la mejora de los problemas urgentes y reales a los que se enfrenta el mundo en este momento, o las consecuencias ética y ecológicamente desastrosas de su éxito, si es que fuera posible. ¿Quién exactamente tendrá acceso a la nueva tecnología y a qué precio? Si tenemos éxito en convertirnos en inmortales desde el punto de vista físico, la alternativa a la descarga que ansían algunos transhumanistas, ¿seguiremos teniendo hijos? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo un planeta que ya está enfermo podrá sostener la sed de recursos naturales de una población que crece sin descanso y absorber la producción creciente de productos de desecho? Ah, pero es que nos vamos a expandir más allá de la Tierra, colonizaremos otros mundos, no importa que aún no conozcamos otros mundos habitables en la galaxia, o que no tengamos ni idea de cómo llegar hasta ellos, si es que hay alguno. Cuanto más pienso en el transhumanismo, más terriblemente apropiada se me hace la palabra hibris, inventada por los griegos precisamente para designar este tipo de ideas. Me parece que las personas como Kurzweil simplemente no quieren abandonar la fiesta, sin importar el coste y sin importar los privilegiados que han sido mientras han participado en ella. Por esto, me lo imagino manteniendo esta conversación con Epicteto. No, yo quería seguir con la fiesta. Sí, los que participan en los misterios también quieren seguir con la ceremonia, y los que acuden a Olimpia quieren ver nuevos competidores. Pero el festival ha llegado a su fin. Abandónalo con un espíritu modesto y agradecido. Deja sitio para los demás. Otros tienen que llegar a ser como lo has hecho tú, y al nacer deben tener espacio, moradas y necesidades. Pero si los primeros que llegaron no se retiran, ¿qué les queda? Porque no hay nada que te satisfaga o te contente, porque llenas el espacio del mundo. Lo que me lleva al segundo tema, que es mucho más delicado, de este capítulo, y al que los estoicos dedicaron grandes reflexiones, de manera que creo que es de gran relevancia para la modernidad: el suicidio. El fin de semana del 23 y 24 de julio de 2016, el artista Betsy Davis organizó una fiesta con unas 30 personas, sus amigos y familiares más cercanos. La ocasión era festiva, con personas tocando el cello y la armónica, bebiendo combinados y comiendo pizza, y viendo
Antes de la puesta de sol del domingo, los invitados se fueron y Betsy presenció el ocaso en su porche. Poco después, en presencia de su cuidador, su médico, su masajista y su hermana, Betsy tomó un cóctel de morfina, pentobarbital e hidrato de cloral, prescritos por su médico, y murió en paz. Verán, Betsy sufría de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Había perdido casi por completo el control de los músculos. Con 41 años, no solo no era capaz de actuar, sino que ya no podía cepillarse los dientes, ni rascarse si le picaba, y mucho menos ponerse de pie. Su habla era confusa y había que traducirla para poder entenderla. Decidió poner fin a su vida de una manera digna, gracias a la ley recientemente aprobada en California sobre el suicidio asistido. La suya era una historia hermosa y conmovedora que conté a Epicteto. Si no es para tu provecho, la puerta está abierta. Si es para tu provecho, manténla, porque en cada acontecimiento la puerta debe estar abierta y entonces no tendremos problemas, replicó con calma. La puerta abierta era la frase habitual que utilizaba con sus estudiantes siempre que quería hablar sobre el suicidio. Viendo mi desconcierto, prosiguió. Supón que alguien llena la habitación de humo. Si el humo es moderado, me quedaré. Si es excesivo, saldré, porque uno debe recordar y aferrarse a ello, que la puerta está abierta. Llega la orden, no residas en Nicópolis, pues no lo haré, ni en Atenas, pues abandonaré Atenas, ni en Roma, renunciaré a Roma. Reside en Giaros, pues ahora vivo en Giaros. Pero en realidad me parece que es una habitación con mucho humo, y me voy a donde nadie me impedirá vivir, porque dicha morada está abierta a todos los hombres. Antes de examinar con mayor atención esta historia, permítanme que inserte un interesante paréntesis histórico sobre Giaros, aparentemente el lugar donde Epicteto pensaba que uno podía pasar un periodo lo bastante malo como para considerar en serio atravesar la puerta abierta. Giaros es una pequeña isla griega de las Cícladas, donde los antiguos romanos exiliaban a los alborotadores. Uno de estos alborotadores fue nada menos que Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, que fue enviado allí por el emperador Nerón, supuestamente por su participación que en la compra de Pisón, un cargo que difícilmente pudo ser cierto. Esta fue la primera vez que enviaron a Musonio al exilio. La práctica de enviar exiliados a esta isla, que al parecer es bastante árida, fue resucitada con posteridad por la junta militar que controló Grecia del 67 al 74. Esta vez se trataba de intelectuales de izquierda que interpretaron el papel de los estoicos. Unos 22.000 fueron enviados a la isla. A pesar de las malas condiciones de Giaros, hay que decir que Musonio debió ser más fuerte incluso que Epicteto, puesto que no escogió la puerta abierta, sino que esperó en la isla hasta que fue llamado de vuelta a Roma. Volviendo a Epicteto, hay que destacar una serie de cosas importantes en el pasaje que acabo de citar. Para empezar, afirma con mucha claridad que la decisión de si atravesamos o no la puerta es una cuestión de valoración personal, según la situación específica. Si la situación es realmente insoportable para usted, entonces tiene la opción de irse. En segundo lugar, y esto es muy importante, la puerta debe estar abierta y entonces no tendremos problemas, lo que hará posible que soportemos condiciones duras y periodos muy difíciles de nuestra vida. Será precisamente que siempre tendremos un curso de acción alternativo a nuestra
los estoicos, al igual que la muerte, es lo que da sentido a la vida. La posibilidad de abandonar la vida voluntariamente nos ofrece el valor para hacer lo que es correcto en circunstancias que de lo contrario serían insoportables. Finalmente, cabe destacar la referencia a la llegada de una orden para irse. Los discípulos de Epicteto han mostrado que aquí está hablando de Dios de una manera muy sutil que resulta compatible con cualquier interpretación religiosa o secular. Recordemos que Epicteto, más que otros estoicos, creía en la providencia, es decir, en un plan general para el cosmos. No obstante, este plan no estaba diseñado por un Dios personal que responda a las plegarias o se preocupa por el destino de los individuos. Epicteto me explicó la idea usando otra analogía. Para el pie, por ejemplo, podría decir que es natural estar limpio, pero si lo tomas como un pie y no como una cosa aislada, le será adecuado caminar por el barro, pisar espinas y a veces que lo amputen por el bien de todo el cuerpo, o dejará de ser un pie. Debemos mantener exactamente el mismo punto de vista sobre nosotros mismos. Esto explica el sentido de que alguien pueda recibir una llamada para amputarse el resto del cuerpo cósmico, para seguir con la analogía. Pero, ¿cómo reconocemos la llamada? ¿Cómo interpretamos la voluntad del universo? Usamos la razón. Por eso depende totalmente de nosotros de manera individual examinar la situación y decidir si atendemos la llamada del cosmos por seguir con la imagen o no. Es, en otras palabras, nuestro juicio el que nos dice si ha llegado el momento de atravesar la puerta abierta o si debemos quedarnos y seguir luchando. Al ser filósofos prácticos, los estoicos afinaron su habilidad para realizar dichos razonamientos al reflexionar sobre ejemplos del pasado, como la historia de Betsy Davis, que me ha permitido reflexionar sobre la enfermedad y la mortalidad. La primera mención de un estoico que se hubiera suicidado se refiere a Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Diógenes Laercio, en su Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, reproduce varias historias diferentes sobre la muerte de Zenón. Obviamente, solo una de ellas puede ser cierta. Una explica que, al ser anciano, frágil y tener muchos dolores, decidió que ya no tenía nada más que aportar a la sociedad, así que se dejó morir de hambre. Esto pudo ocurrir o no, pero la historia es significativa porque introduce la idea de que para los estoicos es aceptable atravesar la puerta abierta en circunstancias específicas, dado que es posible que el propio fundador de la escuela lo hiciera. Existen varios ejemplos más en la tradición estoica, pero solo voy a mencionar dos de ellos para ampliar la visión del tema. Ya conocemos a Catón, el joven, que literalmente se arrancó las entrañas para no caer en manos de Julio César. El último ejemplo es Séneca, una figura bastante controvertida incluso dentro de los círculos estoicos. No queda claro hasta qué punto Séneca vivió de acuerdo con su propia filosofía, dada su implicación en el régimen de Nerón. Se lo ha presentado bajo todos los prismas, desde un conspirador hipócrita a un santo secular, mientras que la verdad se encuentra seguramente en algún punto intermedio. Era un hombre con defectos, como él mismo escribió repetidas veces, que intentó hacer las cosas lo mejor posible en circunstancias casi imposibles. Séneca tuvo éxito guiando a Nerón y conteniendo el daño durante los primeros 5 años de su reinado, aunque al final perdió el control del emperador cada vez más desquiciado. A pesar de ello, como se ha mencionado antes, fue sospechoso de formar parte de la conjura de Pisón que envió al exilio Musonio, y probablemente también con pruebas amañadas. Nerón ordenó a Séneca que se suicidase.
unos 69 años. Podrían haberse resistido, probablemente en vano, o haber intentado escapar, o haber suplicado por su vida, como hicieron muchos, pero en cambio eligió la salida digna, en parte para conservar su integridad y en parte para preservar al menos algunos bienes de la familia que pudieran heredar los familiares sobrevivientes. He presentado los ejemplos de Zenón, Catón y Séneca con todas las reticencias históricas, porque ilustran 5 razones diferentes para atravesar la puerta abierta. Zenón lo hizo porque padecía un dolor cada vez más insufrible y también tenía la sensación de que se había vuelto inútil para la sociedad, lo que no se diferencia mucho del caso de Betsy Davis. Catón atravesó la puerta abierta por cuestión de principios en defensa de una causa política. Séneca lo hizo por dignidad personal y para proteger a las personas que dejaba atrás. A esta lista se podría añadir el intento de suicidio de James Stockdale. Algunas de estas razones para suicidarse se debaten en la actualidad en círculos militares, morales y médicos, de manera que los estoicos siguen teniendo mucho que contribuir a la evolución de nuestra visión del mundo. Sin duda, consideramos héroes a las personas que sacrifican sus vidas por un bien mayor, y un número creciente de países están permitiendo, o al menos considerando, formas de suicidio asistido como el autorizado por los legisladores californianos para ayudar a las personas que se sienten, como parecía ser el caso de Zenón hace 23 siglos, que han llegado al final de su vida. Por supuesto, estas ideas son controvertidas porque el suicidio político puede ser tan virtuoso como el de Catón o como el de Stockdale si hubiera tenido éxito, pero también tan horrible como el de los terroristas suicidas de la actualidad. Y terminar con nuestra vida a voluntad es para unos una manera de devolver el poder al individuo, mientras que para otros es un sacrilegio contra la santidad de la vida. Pero existe el peligro también de que alguien se suicide sin ninguna buena razón. El razonamiento estoico no se debería utilizar, por ejemplo, en el caso de personas que están mentalmente enfermas y necesitan ayuda para recuperar su vida, no para terminar con ella. Igualmente, existen excusas triviales para suicidarse que no recibirían la aprobación de un estoico. Por ejemplo, tras la publicación de Las penas de la joven Werther de Goethe en 1774, se produjeron diversos suicidios de hombres